Y vamos a leer los primeros 20 versículos. Después de eso nos quedamos de pie y oramos, encomendamos al Señor este tiempo en la Escritura. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado por María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos esta mañana, de congregarnos, de participar juntos de este culto. Gracias por el lugar que nos has provisto, las comodidades que podemos disfrutar y sobre todas las cosas, muchas gracias por la libertad que disfrutamos para congregarnos y para proclamar tu palabra. Gracias te damos por tu palabra, gracias por guardarla para nosotros, gracias por tenerla en nuestro idioma. Y es por ella que hemos llegado a conocer acerca de la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su nacimiento, de los eventos que tuvieron que ver con aquel gran suceso, con su crecimiento, con su ministerio, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su ascensión. La palabra escrita nos ha llevado al conocimiento de la palabra viva y queremos darte muchas gracias por eso. Gracias por tu Espíritu que la inspiró e ilumina nuestro entendimiento para que la comprendamos. Nos encomendamos a ti, ayúdanos a oír con atención. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. No hay ninguna duda que el nacimiento del Señor Jesucristo fue un evento extraordinario, ¿verdad? Y usamos bien esa palabra para definirlo, un evento extraordinario. Pensemos que el Hijo Eterno de Dios fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo de Dios, y el Hijo Eterno de Dios nació como un bebé, nació como nacimos todos nosotros. Recordemos las palabras que el ángel le dijo a María en capítulo 1, hay una página a la izquierda en sus Biblias, el versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que el ángel le anunció a María fue extraordinario. El Hijo eterno de Dios, al quien el cielo y el universo no pueden contener, sería de alguna manera reducido al cuerpo de un bebé que sería engendrado en el vientre de esta mujer humilde, devota, piadosa, que había hallado gracia ante los ojos de Jehová. Realmente un evento extraordinario. El ángel le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ningún otro bebé como él, único en el universo, único en la historia. Allí no había intervención humana. La concepción de Cristo fue por la obra, la gracia, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegaron los días de su alumbramiento, nació Jesús, ¿verdad? El nombre le fue puesto por el ángel, lo sabemos, ¿verdad? Un acontecimiento extraordinario que no podía pasar desapercibido. Como vimos representado, Dios envió a su ángel a darle la noticia a un grupo de humildes y sencillos pastores que cuidaban sus rebaños en las colinas de Belén. Lo leímos ahí en el capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel definió lo que él tenía para compartirles como nuevas de gran gozo. Así definió el mensaje. Noticias que los deben llenar de alegría. Nuevas de gran gozo. Una noticia espectacular. ¿Cuál era la noticia? Que les había nacido a ellos, a los pastores, a los hombres, un Salvador. Un Salvador. El mundo piensa que necesita diferentes tipos de hombres. Necesitamos hombres pacifistas, necesitamos hombres con mentes claras, necesitamos hombres que sepan administrar bien, necesitamos hombres que sepan unir las voluntades en pos de bienes, de fines correctos y venerables y dignos. Pero Dios nos dio un Salvador. Esa fue la noticia que los ángeles trajeron a los pastores. Y lo extraordinario de aquel evento lo determina el carácter de aquel bebé. Él era el Salvador. Y no hay ninguna duda que la provisión de un Salvador implica la necesidad de salvación. Si no hubiera la necesidad de salvación, ¿por qué Dios nos habría provisto de un Salvador? Pero la provisión de un Salvador implica la necesidad de salvación. Cuando Jesús fue llevado, se ve más adelante en este mismo capítulo, al templo a los 8 días, tal como determinaba la ley, ¿verdad? Para presentarlo al Señor, cumplidos los días de la purificación de su madre. Había un anciano allí al que Dios le había hecho saber que no moriría hasta que no viera el que había sido anunciado. Ese día en que Jesús fue llevado al templo para ser presentado, el Espíritu movió a Simeón también para ir al templo, ¿verdad? Y cuando llegó allí, vio al niño, el Espíritu le indicó que aquel niño era el Salvador. Y lo tomó en sus brazos y dijo, Señor, ahora puedo morir en paz porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Verdad? Él vio al medio, a la gente de la salvación. El hecho de proveer un Salvador implicaba la necesidad de salvación. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, antes de este evento, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, alabó al Señor porque dijo, llegó la hora de que librados de nuestros enemigos
y sin temor te sirvamos. Ahí está incluido el concepto de la salvación, librados de nuestros enemigos, librados de aquellas cosas que nos esclavizan, ¿verdad? Y que nos impiden adorar y glorificar al Dios del cielo. Para eso vino Cristo. Algo esperado por años finalmente tuvo lugar. Vino la salvación, vino el Salvador, una nueva de gran gozo, un acontecimiento extraordinario. Pero también, amigos y hermanos, por otro lado, el nacimiento de Jesús fue también un evento común, ¿verdad? Un nacimiento como cualquier otro, ¿verdad? No debemos asumir que el hecho físico del nacimiento haya sido distinto en alguna manera al nuestro. Nosotros tendemos a idealizar a aquel bebé, ¿verdad? El mundo le encanta al bebé, el mundo adora al bebé, el mundo adora al pesebre, desprecia la cruz y desprecia al crucificado, pero es el mismo, nació para morir. Pero nosotros tendemos a idealizar al bebé, lo vemos en las estampitas, lo vemos en las láminas, lo vemos en las tarjetas, lo vemos en las películas, lo vimos aquí rozagante, tenía como 4 meses ese bebé, no era recién nacido, ¿no? Pero el nacimiento fue un evento igual al nuestro. Nosotros tendemos a idealizar, pero hubo contracciones, hubo dolor, el bebé sufrió por el parto, ¿verdad? Hubo pérdida de sangre, hubo ruptura de bolsa, el bebé nació todo sucio, hubo que limpiarlo, lloró rabiosamente como cualquier bebé al nacer, fue lavado y necesitó ropa para ser cubierto. Un evento común. Nació como todo bebé, nació como nosotros nacimos. Todo el proceso fue igual al nuestro. Y que el nacimiento haya sido así, también es parte del anonadamiento del Señor Jesús. También es parte del vaciamiento que hizo de sí mismo el Señor Jesús, como dice en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quenoció, se vació, se anonadó y tomó forma humana, dice la Escritura. Es parte de su humillación, porque en todo tenía que ser semejante a nosotros. Piensen en esto, hermanos y amigos. Cuando los pastores fueron a buscarlo, después del mensaje de los ángeles, lo encontraron, ¿por qué? Porque lo vieron envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa fue la señal que se le dio, ¿no? No le dijeron, mire, va a haber una luz radiante, va a tener un aura, va a tener una aureola. Busquen y cuando vean un bebé así, como que tiene luz de adentro, es. No. Era un bebé como nosotros. Lo encontraron porque se le dio una señal. Los magos, cuando fueron a la casa tiempo después, ¿por qué lo encontraron? ¿Por qué supieron que era el recién nacido rey? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque la estrella que los guió desde Babilonia se posó sobre la casa. Pero cualquier bebé podría haber sido. Supieron cuál era por esa señal que Dios puso. Porque fue un evento común. Fue un nacimiento como el nuestro, un proceso similar, un bebé como nosotros hemos sido al nacer. Así que el nacimiento de Cristo es un evento extraordinario, pero también fue un evento común. Ahora, ¿estamos familiarizados con estos detalles del nacimiento de Jesús? ¿Podemos narrar los eventos registrados, ¿verdad?, respetando el orden con que nos son presentados, y entendemos la trascendencia de lo ocurrido? Nació el Salvador. Pero déjenme decirle algo, y a eso vamos a apuntar. Por debajo de la historia, por debajo de la trascendencia, Dios está revelando su persona a nosotros. Por debajo de la historia, por debajo del relato, por debajo de los detalles del evento, Dios está revelando su carácter, su gloria, su persona a nosotros. ¿Qué revela Dios de sí mismo en los eventos del nacimiento de Cristo?
¿Qué nos enseña Dios acerca de sí mismo? ¿Qué podemos aprender de Él? Hay tres cosas que se destacan de Dios en el relato del nacimiento del Señor Jesucristo. Cosas que Él deja ver de su persona. En primer lugar, el relato del nacimiento de Cristo revela el gobierno soberano de Dios en los asuntos de los hombres. Esa es la primera cosa. En apariencia el hombre hace y decide, pero en realidad Dios gobierna. Y eso se deja ver por debajo del relato del nacimiento del Señor Jesús. En segundo lugar, el relato del nacimiento de Cristo también deja ver la sabiduría de Dios. Dios deja ver su sabiduría en la elección de los mejores medios para la obtención de sus fines gloriosos. Eso es sabiduría. Sabiduría no es saber mucho, sabiduría no es ser un intelectual, es saber elegir los mejores medios para alcanzar los fines más altos. Y la sabiduría de Dios se deja ver en el relato del nacimiento de Cristo. Y en tercer lugar, también vemos por debajo del relato del nacimiento de Cristo la fidelidad de Dios al cumplir en detalle lo que Él promete. Esas tres cosas se dejan ver. En esta oportunidad vamos a detenernos solamente en la primera. El domingo que viene, si el Señor lo permite, nos detendremos en las otras dos. Pero hoy vamos a prestar atención a que el relato del nacimiento de Cristo revela el gobierno soberano de Dios sobre los asuntos de los hombres. Y esto va acompañado de una exhortación, de una palabra de ánimo. No nos quedemos, hermanos y amigos, con el relato que aparece en la superficie, en las historias bíblicas. Ahondemos en la revelación y crezcamos en el conocimiento de Dios. La Biblia no solamente nos revela eventos históricos, en la Biblia Dios se revela a sí mismo y nosotros tenemos que aprender y captar lo que Él nos enseña sobre sí mismo, por debajo de los eventos históricos. Y en este relato del nacimiento de Cristo, Dios nos enseña acerca de su gobierno soberano sobre los asuntos de los hombres. Dice ahí capítulo 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. La primera cosa que aparece en el relato del nacimiento del Señor Jesús es la acción de un hombre, del hombre más poderoso del mundo de aquel entonces, acción que afectó a millones de personas. Augusto César promulgó un edicto que todo el mundo, toda la tierra conocida, todos aquellos que vivían en sus dominios tenían que ser empadronados. ¿Se imaginan ostentar tal poder que una decisión suya afecte la vida de millones de personas? ¿Ha pensado en esa situación? ¿Verdad? Impresionante. ¿Cuántos se han emborrachado y corrompido por tener tanto poder? ¿Y cuántos han sucumbido y se han quebrado bajo el peso de tanto poder? Aquí vemos a un hombre que da una orden, ¿verdad? Una orden en su palacio de mármol romano, y todo el mundo se puso en movimiento. Iban todos, dice, porque él dijo, dice en versículo 2, que todo el mundo fuese empadronado, y el versículo 3, iban todos para ser empadronados. Un hombre en su palacio, en la hermosa Roma, dio la orden y todo el mundo se puso en movimiento. Algo impresionante. Había habido hasta el momento otros dirigentes mundiales, pero ninguno con poder sobre tantas personas como llegó a tener Augusto César.
ninguno. Él es el primer hombre que tuvo poder sobre millones y millones de personas en el mundo. Estuve leyendo un poco sobre Augusto y se dice que él fue un buen gobernante, que él amplió el territorio del Imperio Romano y otorgó muchos beneficios a sus súbditos en el imperio. Parece que todos esos éxitos políticos y militares solo se vieron ensombrecidos y opacados por tristes realidades en su familia. Los problemas los tenía en su hogar, con su hija mayormente, ¿verdad? Pero como todo hombre, pensó mucho en sí mismo. ¿Se pueden imaginar cuán poderoso se sabía cuando promulgó un edicto de que todo el mundo fuese empadronado? Yo doy una orden y todo el mundo se mueve. Pero como veremos, si él pensó así, estaba profundamente equivocado. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, si quieren me acompañen allí, si no, solamente escuchan la lectura sin perder Lucas capítulo 2. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, Jesús se enfrentó con otro romano que se creía poderoso también. Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¡Oh! Calladito todo el mundo ante Pilato. Él tiene esa potestad para decidir sobre mi propia vida. Jesús, ¿qué haría Jesús? Versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús le dijo: mira que tu poder no es intrínseco, tu poder no tiene nada que ver contigo. El poder que tienes es un poder delegado, que te lo ha dado el soberano del universo. Probablemente Augusto pensó: yo soy el poderoso, yo tengo el poder, yo ordeno y todo el mundo obedece. Estaba equivocado. Ninguna autoridad tenía para hacer eso si no le hubiera sido dada por Dios mismo. Que fácilmente nos engaña el corazón, ¿verdad? Augusto pensó que todo el mundo estaba haciendo lo que él quería porque él era el supremo. Pero la verdad, hermanos y amigos, es que Dios estaba detrás de esta decisión de Augusto. Dios estaba detrás de este movimiento de la historia. Dios había prometido que el Mesías nacería en Belén de Judea. Según Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta había anunciado de antemano que el lugar donde nacería el Mesías, que era descendiente de David, sería en la ciudad de David, en la tierra de David, en donde David vivió y nació, en Belén de Judea. ¿Y cómo hacer que una joven pareja que vivía en Nazaret, en el extremo norte del país, viajara hasta Belén, en el extremo sur del país, cuando eso no estaba en sus planes? ¿Cómo hacer que esta pareja se moviera hasta allí? Solo a través del poderoso del mundo de aquel entonces que hacía lo que Dios quería. Para llevar a José y María hasta Belén, Dios inclinó el corazón de Augusto César para que promulgara un edicto. Él pensó que lo hacía él, pero en realidad era Dios, porque Dios gobierna sobre los asuntos de los hombres. Así José y María se vieron obligados a viajar a Belén en Judea en el sur, desde Nazaret en Galilea en el norte. ¿Sabe que la distancia entre esos dos puntos geográficos es de 140 kilómetros? Es nada. Realmente, la tierra de Israel es una tierra muy pequeña. Se recorre fácilmente. Es nada. Es menos que la distancia que recorremos cuando vamos a nuestro campamento en Chivilcoy. En Chivilcoy desde aquí hay 160 kilómetros. De Nazaret a Belén, 140. Cuando sean 2 horas se llega. En 2 horas llegamos. Sí, hoy, ¿verdad? Pero recorrer esa distancia en estos días que habla la Biblia, era otra cosa. Había que hacerlo a pie o en un animal de carga.
Había que evitar Samaria porque los judíos no pasaban por allí. Con una mujer embarazada, próxima a dar a luz, eso era otra cosa. Y según muchos comentaristas, en la temporada de lluvias, un desafío muy exigente realmente. Y mucho menos atractivo, pensando que lo que había atrás de la decisión del emperador era tener claro el panorama fiscal, ¿verdad? ¿Para qué hacía el censo? Para cobrar más impuestos. No se paren más, por favor, estamos en la predicación. Para cobrar más impuestos. ¿Todos pagan? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Todos pagan? Vamos a ver, veo cómo pasa el helicóptero. A veces, esta casa tiene una pileta y no estaba declarada. Esta casa tiene un quincho y no estaba declarado. Así era. Él quería eso para saber cuántos habitantes había y a ver si realmente los impuestos que recogían correspondían a los habitantes que había en el imperio. Así que tenemos que ir y ya sabemos en qué resulta esto. Más impuestos. Pero probablemente ese malestar, y este hombre era muy inteligente, fuera mitigado por el hecho de que tendrían que ir a la ciudad de sus orígenes, ¿verdad? A la ciudad de los orígenes de su familia, y quizás los animara el hecho de poder ver familiares o amigos que hacía tiempo que no veían. Bueno, ya que vamos, tomemos unos mates con la tía Susana, que hace tiempo que no vemos, ¿verdad? Quizás eso mitigó un poquito la molestia. Lo cierto es que por más incómodo que fuera, el viaje para José y María no era una opción. Tenían que hacerlo sí o sí. ¿Por qué razón? Porque el tiempo del cumplimiento de la profecía había llegado. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto, el momento había llegado. José y María tenían que ir a Belén. Allí se tenían que cumplir los días de su alumbramiento. Allí tenía que nacer el Mesías. ¿Cómo hacerlo? Inclinando el corazón de Augusto y obligando a todos a ir a su tierra de origen. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después, nada lo adelantaría, nada lo retardaría, nada lo impediría. Hermanos y amigos, no podemos dejar de sorprendernos cómo Dios usó el decreto de un gobernante pagano, de un gobernante de carácter civil y mundial, algo que estaba totalmente fuera del control de José, para llevarlo con María hasta Belén. Piensen, el César ni noticia tenía de ellos. No sabía que existían. Ellos eran dos insignificantes habitantes de su imperio. Augusto César ni se imaginó que su decreto, caprichoso y movido por la ambición, afectaría de la forma que lo hizo a esta sencilla pareja judía y la llevaría al lugar donde debían estar, porque había llegado el cumplimiento del tiempo en aquellos días ordenados de antemano. Todo ordenado y orquestado para que el Cristo de Dios naciera en Belén, como había profetizado Miqueas. Ahora, esto tiene dos lados, ¿verdad? El emperador pensó que el censo era un arma que él estaba empleando para afianzar su poder. Eso lo veía desde su punto de vista, pero la realidad era que el censo fue el medio que Dios usó para llevar a José y María hasta Belén. Es distinto, ¿no? Dos lados. El emperador lo vio como un arma que podía utilizar para afianzar su poder. Pero Dios hizo uso del censo como la herramienta para llevar a José y María hasta Belén. Yo tengo el poder, pensaría Augusto, pero el gobierno lo tenía Dios. No hay duda que mirar a las cosas desde el lado humano exclusivamente, veía a Augusto César haciendo uso de la autoridad y que había determinado algo y había que obedecer. Así lo habría informado la tele y los portales de internet.
El emperador ordenó que todos los empadronen. ¡Oh! Así lo habrían anunciado. Él era el soberano, él ostentaba el poder, hacía lo que quería, cuando quería y como quería. Él conseguiría lo que se habría propuesto. El plan de Dios, la gloria de Dios, la obra de Dios no estaba en los pensamientos de Augusto. Pero eso solamente sería la apariencia. El emperador llevando a cabo y ejerciendo su autoridad caprichosamente. Pero probablemente algunas mentes sensibles y alertas pudieran inquietarse y pensar, ¿y esto? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Hacia dónde lleva este movimiento mundial? Porque la realidad era esa. Detrás del aparente control del emperador estaba Dios llevando adelante lo que se había prometido y lo que había profetizado. El que miraba de afuera, en apariencia, Augusto estaba dando una orden. Pero quizás había un alma sensible que pensara, acá está Dios haciendo algo. Porque Dios nunca se desentiende de las cosas. Y esa era la realidad. Dios ordenando todo para el nacimiento de su Hijo. Dios estaba llevando a cabo la introducción de su Hijo al mundo, quien venía a hacer su voluntad, quien venía a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Eso no saldría en la tele, eso no se mencionaría en los portales de internet, pero fue lo que anunciaron los ángeles. Las noticias anunciaron el decreto del emperador, pero los agentes celestiales anunciaron la obra de Dios. Una cosa era la apariencia, otra era la realidad. Y para muchos la apariencia pesó mucho más que la realidad. En nuestras vidas eso es frecuente, ¿verdad? En nuestras vidas la apariencia, lo que parece ser, pesa mucho en nuestra conciencia. Y empezamos a, nadie hace nada, nadie se da cuenta, nadie dice nada, nadie muestra interés y caemos en el desaliento. Confiamos más en la vista que en la palabra de Dios y caemos en el desaliento. La realidad no es lo que se ve con los ojos físicos, la realidad es lo que se ve con los ojos de la fe. Cuando nosotros evaluamos las circunstancias a la luz de la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado, eso es muy importante. El hecho de que no veamos la obra de Dios ni comprendamos lo que Él está haciendo no significa que Dios no está activo haciendo lo que se ha propuesto. Y hermanos y amigos, creer esto, no llevarnos por la vista, sino llevarnos por la palabra de Dios, nos trae gran tranquilidad. Porque sabemos que las guerras, las maldades, las ofensas, las malas decisiones de otros, no implica que Dios se distrajo. No implica que Dios no pudo contenerla. Dios no pudo evitar que me echaran del trabajo. Dios no pudo evitar que mi vecino me moleste en la forma que me molesta. Dios no pudo evitar tal cosa. O Dios no se mete en estas cosas. Él está ocupado con las cosas más importantes del universo. Pero eso no es verdad. Tenemos que saber que Dios se ocupa activamente en los asuntos de los hombres y detrás de todo está Dios y lo tenemos que creer y tenemos que actuar en consonancia con eso. Señor, esta situación la has ordenado tú. Yo tengo que aprender a glorificarte en esta situación que tú has ordenado para mí. Esa sería la cuestión. Ese es el pensamiento correcto. Vemos en la Biblia ejemplos varios de hombres que pensaron que estaban actuando de acuerdo a sus intereses y ambiciones, ignorando que eran el medio que Dios estaba empleando para llevar adelante lo que se había propuesto. Pensemos en la historia de José. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por la historia de José una y otra vez? Hijo favorito de su padre, mimado de su padre, ¿verdad? El regalón de su padre, el buchón de su padre. Venía y contaba todo lo que los hermanos hacían.
Y todavía Dios le concedió sueños que de alguna manera anticipaban lo que Dios tenía en mente para él. Los hermanos ardían de envidia contra él. No sabían cómo sacárselo del medio hasta que surgió la oportunidad. Y allá apareció el muchachito con la túnica de varios colores que su padre le había regalado y que no significaba otra cosa, entre otras cosas, que él no tenía que hacer nada en casa. Era el florerito de la casa. Él no lavaba los platos ni barría. Él tenía privilegios especiales. Su padre se los dio al darle aquella túnica, entre otras cosas. Y ahí apareció José y sus hermanos. Esta es la nuestra. Planearon matarlo, pero uno se opuso. Y ahí también estaba la mano de Dios, hasta que lo vendieron a una caravana de mercaderes. ¿Y dónde fue a parar José? A Egipto. A Egipto. Ahí sirvió en la casa de Potifar. A la mujer le pareció hermoso, puso los ojos en él, lo invitó a pecar. José se negó, levantó calumnias contra él. ¿A dónde fue a parar José? A la cárcel. Parece que no hay límite para el descenso. Y todo empezó ¿con qué? ¿Con qué empezó? Con la envidia de sus hermanos, con la maldad de sus hermanos, con el enojo de sus hermanos, luego con la calumnia de la mujer. Pero José tenía que encontrarse con el copero y el panadero. Tenía que hacerlo. Y ahí tenía que interpretar los sueños de ellos. Los sueños se iban a cumplir. Y esa habilidad que Dios le dio, lo iba a llevar delante de Faraón. Y José iba a llegar a ser el segundo en autoridad de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preservar a una nación de la cual vendría el Cristo. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo llegó José a Egipto? Por la envidia, el enojo y el rencor de sus hermanos. Eso en apariencia, pero la realidad que era, Dios estaba llevándolo a donde se había propuesto. José, pasando el tiempo, lo entendió, y tenemos esas maravillosas palabras que leemos en el capítulo 50 del libro de Génesis. No lo busquen, escuchen solamente la lectura. Dice versículo 15: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y escuchen eso: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahí estaba la razón. José tenía que llegar a Egipto para que el pueblo, la familia de Jacob, fuera preservada y se transformara en nación, a través de la cual vendría el Cristo. Ahí está. La apariencia, qué vida la de José, una tras de otra. Usted ha dicho alguna vez: ¿y ahora qué me falta? ¿Qué más me va a pasar? Así pensó Jacob cuando le trajeron la túnica ensangrentada de su hijo. Dijo: todo esto es contra mí. No, mi querido abuelo, no es contra ti, es a tu favor. Dios está adelantándose y preparando para tu vejez, y preparando para tu cuidado, y preparando para tu preservación, y preparando para el cumplimiento de la promesa. No, mi querido, no son contra ti estas cosas. Así es como Dios obra. Pensemos en José, pensemos en Cristo. Mientras el Padre lo llevaba al altar, sus discípulos estaban desconcertados. Caminando a Emaús dijeron: nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertar a Israel. Y ahí lo crucificaron. En apariencia un fracaso,
en apariencia un fracaso, pero en realidad estaba pagando por nuestros pecados. Tenemos que aprender a distinguir entre la apariencia y la realidad. Eso nos lo permite solamente el conocimiento de la Escritura y la sensibilidad a la dirección de Dios. Lo que Dios ha propuesto, nada ni nadie puede impedirlo. Nadie le dice a Dios, ¿qué estás haciendo? Así que cuando oigamos las noticias y nos parezcan desalentadoras y decepcionantes, no demos lugar a la ansiedad, porque Dios está en su trono. Dios está en su trono. Hoy estamos comenzando una nueva etapa en la vida de esta nación y pronto estaremos a las puertas de un nuevo año. No tenemos ni idea de lo que nos sobrevendrá. Piense conmigo un segundo. ¿Cuántas cosas de las que usted vivió en este año que ya termina, usted se las había imaginado antes? Muy pocas, ¿verdad? ¿Cuántas veces a lo largo del año dijimos, no me imaginé tener que pasar por esto? Ni me imaginé que el año trajera estas cosas. Así es, porque no sabemos. Pero Dios había planeado eso de antemano y lo llevó a cabo a su tiempo y a su manera. Ese es nuestro Dios, el que movió a Augusto César para ordenar el censo, para llevar a José y María a Belén, para que naciera Cristo, donde había sido profetizado. Qué maravilloso conocer a un Dios así. Qué maravilloso estar en las manos de un Dios así. Gracias a Dios. Dios nos ha prometido lo que leemos en Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y aunque por momentos parezca que te ha desamparado, y aunque por momentos parezca que te ha dejado, Él no lo hará, no lo hará. Aunque las huestes de las tinieblas y los poderes del mundo parezcan prosperar, la realidad es que Dios está por ti si eres su hijo y no te desamparará ni te dejará. Eso será así. Y si tiene que usar a tu sobrino para salvarte la vida, lo hará. Esto viene de Hechos capítulo 23, me encanta eso. Hechos capítulo 23, miremoslo un segundito nomás. Hechos 23, 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros en el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. La suerte parece estar echada. Como nosotros sentimos en situaciones donde las puertas se cierran y todo sale mal y la respuesta no llega. Pero la apariencia es una cosa y la realidad es otra. Y en el versículo 16 leemos, mas el hijo de la hermana de Pablo, el sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos te acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni a beber hasta que le hayan dado muerte. Se habrán muerto de hambre, ¿no? Dijeron, no lo vamos a matar hasta que no vamos a comer ni a beber hasta que lo matemos. Pero no lo llegaron a matar y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno le pidió al joven, mandándolo que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Si Dios tiene que usar a tu sobrino para sacarte de un problema, lo hará. Él no está escaso de medios, pero Él no te dejará
ni te desamparará. La apariencia, los ojos, la vista, tu corazón, las circunstancias te pueden decir otra cosa, pero la realidad es esta. Dios gobierna en los asuntos de los hombres. A pesar del plan y la ambición del César, la realidad es que Dios estaba haciendo lo que Él quería. María y José debían estar en Belén. Era el tiempo en que su hijo entraría en el mundo y nada podía frustrarlo, nada podía detener la mano de Dios. Amigos, hermanos, en este tiempo en el que pensamos en el nacimiento de Cristo, más allá de toda controversia que se levanta en contra de la Navidad o en torno de la Navidad, hay más cosas que tienen que ver con la tradición y con la revelación en la Navidad nuestra, pero no debemos separar el nacimiento de Cristo de la soberanía absoluta de Dios. No debemos separarlo. El Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios absolutamente involucrado en los asuntos de la vida de los hombres. Jesús tenía que nacer en Belén. José y María tenían que estar allí en los días de alumbramiento. Dios inclinó el corazón de Augusto. Augusto promulgó el censo y José y María llegaron a Belén y allí nació el Cristo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, tal como había sido anunciado. Fíjense que el decreto del emperador movió a millones de personas en el mundo, pero Dios movió el corazón del emperador. Él gobierna. Él es Dios. Confiemos, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en su soberanía. Si no vemos a Dios como el que gobierna, sufriremos muchas decepciones. Él es quien humilla y Él es quien enaltece. Él es quien enternece y Él es quien endurece. Él es quien escoge y Él es quien desecha. Pero debemos aceptar lo que Dios dice de sí mismo. Él jamás será como nosotros queremos. Él será como Él es. Si da o no da, si otorga o niega, si responde o si calla, si abre o si cierra, si da vida o si la quita, si allana el camino o lo llena de obstáculos, si responde inmediatamente o si demora. Él es Dios. Él gobierna. Él gobierna en los asuntos de los hombres. No vivas bajo preocupación. Él te guiará. Estudia su palabra y aplícala. Él te guiará y te consolará. No entenderemos todo, pero permanezcamos sumisos y confiados. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 3 cosas para terminar, 3 aplicaciones prácticas. No olvidemos que nos fue dado un Salvador. Como dijimos, eso implica la necesidad de salvación, salvación del pecado y todas sus consecuencias, lo que por ningún medio el hombre jamás habría logrado. Dios lo proveyó en su Hijo. Esa es la fuente de nuestro gozo y ese es el meollo del mensaje del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar en sentido bíblico del pecado y todas sus consecuencias, para salvar a los pecadores. No nos movamos de ahí y eso es lo que tenemos para compartir contigo. En segundo lugar, no olvidemos que lo que vemos es solo la apariencia. Y no estamos hablando de algo oculto, esotérico. Estamos hablando que el hombre y su bullicio, ¿verdad? Su despliegue de ideas, sus movimientos, su poder, eso no es la realidad. Por detrás está el obrar de Dios, llevando adelante lo que se ha propuesto. Y no es que Dios actúa por separado, ¿verdad? No. Aún la maldad del hombre le sirve. Aún la maldad del hombre sirve a sus propósitos. No andemos por vista, andemos por fe.
No interpretemos la Biblia a través de las circunstancias, interpretemos y evaluemos las circunstancias a la luz de la Biblia. Y por último, no olvidemos que nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios. ¿Qué se ha propuesto Dios para ti en Cristo Jesús? Bueno, se ha propuesto manifestar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia. ¡Qué maravilloso! Y nada lo frustrará. Nada frustrará eso. Confiemos y no vivamos en ansiedad. Padre, muchas gracias por permitirnos considerar estas cosas. Gracias por revelarte a nosotros. Líbranos del pecado de elaborar nuestras propias ideas en cuanto a cómo tú eres o cómo tú debes ser. Que con humildad y sumisión aceptemos lo que tú dices de ti mismo en la Biblia. Tú eres el Dios que gobierna. Tu poder soberano actúa en los asuntos de los hombres. La realidad puede indicarnos algo, pero por detrás de eso estás tú. La apariencia puede decirnos algo, pero la realidad es que detrás de eso estás tú, llevando a cabo tus planes gloriosos. Oh, que nuestro corazón encuentre reposo en esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cerramos la reunión con una nueva presentación del coro. Los invitamos el domingo que viene, habrá otras presentaciones, pero igual el miércoles a nuestra reunión de oración.